Bueno, entremos al pensamiento de la palabra. Acompáñeme a Números capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Leemos la palabra siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres. Enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Le he llamado a esta prédica: Viva con sentido de destino. Todo lo que hagamos, hagámoslo con sentido de destino. Pensemos en el impacto que tendremos de generación a generación. Usted y yo debemos de pensar cuál va a ser el resultado de nuestras decisiones que estamos tomando cada día. Así que lo que hagamos y lo que decidamos va a tener un impacto en las generaciones que nos vienen siguiendo. Si tenemos esto presente, las decisiones que tomemos no serán tomadas a la ligera. Estarán llenas de sabiduría, hermanos, estarán llenas, hermanos, de esa sabiduría que viene del Señor, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque somos responsables de las decisiones que hacemos a diario. ¿Cuántos se dieron cuenta que diariamente tomamos decisiones? La vida está llena de decisiones y no tenemos que huir de ellas, sino que tenemos que hacernos responsables por las decisiones que hacemos. Entonces, a veces el resultado de nuestra vida no va como nos gusta, no va como quisiera que fuera, y empezamos a culpar a nuestros padres, empezamos a culpar a la vida, empezamos a culpar a fulanito, a fulanita, pero déjeme decirle que el resultado de nuestra vida hasta el día de hoy es responsabilidad 100% de nosotros. Las decisiones que hayamos tomado ayer son el resultado de lo que tenemos el día de hoy en nuestra vida. Amén, aleluya. Y les quiero hablar brevemente acerca de la vida de Caleb. Caleb es un ejemplo de perseverancia, de alguien que ve sobre las circunstancias y que vive, hermanos, una vida con un sentido de destino. Caleb es un hombre que ve más allá de las circunstancias que están pasando en el momento. Y como hijo de Dios, nosotros tenemos que tener, hermanos, nuestra mirada más allá de lo que nuestros ojos naturales puedan ver, y poner nuestra mirada, hermanos, a través de la fe, de lo que no podamos ver, sino que a través de la fe, de lo que podamos creer. Caleb sale, hermanos, juntamente con una generación de Egipto rumbo a la tierra prometida. Caleb sale y ve todas las maravillas de Dios obrar en medio del desierto, en medio de un pueblo, hermanos, que se quejaba, en medio de un pueblo que murmuraba, en medio de un pueblo que decía tantas cosas. Había visto lo que el Señor había hecho, hermanos, las maravillas durante el camino. Pero Caleb, sucedió algo en la vida de él, que él creyó a la promesa de Dios. Él creyó a la promesa de Dios. ¿Por qué razón, hermanos? La promesa que Dios hizo en su vida, déjeme decirle que la va a cumplir. La promesa que Dios le hizo a usted en algún día, yo no sé, ¿verdad? Pero a nosotros Dios nos ha hablado, nos ha prometido, y Dios está cumpliendo esa promesa. Y yo le vengo a decir esa mañana que la promesa que el Señor ha hecho en su vida, la va a cumplir tarde que temprano. El Señor va a cumplir lo que ha dicho, porque el resultado, déselo con ganas al Señor.
El resultado no lo determinan las circunstancias, no lo determina nuestra capacidad, el nivel educativo que tengamos. La decisión que usted está tomando, hermanos, día a día determinará si nuestros hijos heredarán el cumplimiento de aquella promesa. Por eso, yo tengo que tener conciencia de los pasos que doy a diario. Dios, fíjese, no les está diciendo al pueblo de Israel que si ellos ven o hacen esto o aquello, heredarán la tierra. ¿Qué les está diciendo Dios? El Señor ya había determinado darles y ellos tienen que creerlo y conquistarlo. Entonces, me llama la atención porque le dice el Señor que iba a enviar de cada uno de las tribus, y leemos nosotros el versículo 2, dice: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaré un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿Cuántos iban a ir? 12, a reconocer la tierra. Y entre ellos, en el versículo 6, nosotros vemos, hermanos, que iba un príncipe de la tribu de Judá y su nombre era Caleb, hijo de Jefone. Entonces, lo que ellos decidan determinará el rumbo de todo un pueblo. ¿Se me está dando cuenta lo importante que es las decisiones que tengamos? El pueblo estaba en Cades Barnea. Estaba casi cerca, ¿verdad?, de entrar a la tierra prometida. Pero antes Moisés sabiamente envía a reconocer la tierra, porque Dios le dijo que enviara a estos 12 espías como nosotros conocemos, ¿verdad? Y los envía. Entonces, el reporte que ellos iban a traer iba a impactar, hermanos, la decisión de todo un pueblo. Ya ve la importancia de las decisiones que tenemos que hacer a diario, porque lo que ellos iban a decir iban a impactar, hermanos, el rumbo de toda una nación. Y fíjense que la Escritura dice que Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola, pero las decisiones están impactando las generaciones que nos siguen, hermanos. Las decisiones que nos estamos tomando hoy van a impactar las generaciones que vienen detrás de nosotros. Pablo tenía bien claro por qué corría la carrera. Pablo sabía desde el momento que Dios lo llama, por qué estaba, hermanos, esforzándose a diario. Y yo, iglesia, espero que usted y yo, o sea, nosotros entendamos, ¿verdad? Y nos demos cuenta por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, amén. Y ahí en 1 Corintios 9:26 dice el apóstol: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Lo que el apóstol nos está diciendo, de que para cada paso que él daba, no iba, hermano, solamente a golpear el aire, sino que cada paso que él daba iba determinado a pegar, hermanos, no literalmente un golpe, ¿verdad? Sino que iba determinado a dar, hermanos, en algún punto en específico por lo que él estaba haciendo para el reino de Dios. Amén, aleluya. Así que yo espero que usted me esté entendiendo en esta mañana y que cada paso que estemos dando, ¿verdad?, en el servicio del Señor vaya con un propósito. Cada paso que estemos haciendo vaya, hermanos, con una determinación. Porque de esta manera nosotros vamos a darnos cuenta de que estamos haciendo, hermanos, estamos sembrando en la obra del Señor cada día. Fíjense lo que hacen los espías. Ellos van y observan la tierra y traen un reporte. Y el reporte es una tierra buena que fluye leche y miel, y traen el fruto de la tierra. Leamos ahí el versículo 26, siempre en el capítulo 13, para ir avanzando. Y dice la palabra, permítame aquí: y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra.
Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero además de ese reporte que traen, ellos también traen, hermanos, otro reporte. Pero, ahí está el pero, ¿verdad? Pero el pueblo que habita aquella tierra, si leemos el versículo 28, que dice, es fuerte. Leamos el versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac, o sea, a los gigantes. Entonces, nos damos cuenta aquí de algo. Lo que veo con mis ojos físicos no determina lo que Dios puede hacer. Debemos de tener la conclusión correcta de lo que vemos, hermanos. ¿Por qué? Porque de ahí vendrá el resultado de nuestra vida. Fíjense que los espías se estaban basando nada más en un momento en lo que ellos estaban viendo, mas se les estaba olvidando lo que Dios había hecho. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué razón? Porque usted y yo, iglesia, nos tenemos que ver como Dios nos ve. Usted y yo tenemos que creer, hermanos, que lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Caleb y los otros espías habían salido de Egipto y habían visto obrar a Dios de muchas maneras. Todos lo habían visto obrar. Ahora que era el momento de manifestar esa fe de lo que ellos han visto, hermanos, 10 de ellos, ¿qué ven en vez de ver a Dios? 10 de ellos ven obstáculos, 10 de ellos ven ciudades amuralladas o fortificadas, 10 de ellos ven gigantes, 10 de ellos ven que no se puede conquistar la tierra, y 10 de ellos ven que es imposible poder conquistar la tierra. Entonces, por esa razón, hermanos, nosotros tenemos que tener la perspectiva correcta. ¿Por qué solo uno creyó? Bueno, digamos dos, pero estoy hablando de Caleb, Josué y Caleb. ¿Por qué solo uno creyó, verdad? Porque ellos dos nada más creyeron. Y es sencillo, fíjense, es sencillo de darnos cuenta. Aunque todos salieron de Egipto, no todos veían las cosas de la misma manera, iglesia. No todos veían las cosas, hermanos, de la misma manera. En el versículo 31, sigamos avanzando, y 32, pero leamos el versículo 30, miren lo que dice Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Hermano, qué bonito tener una fe así, ¿verdad? Qué bonito, hermanos, tener una convicción de esa manera. Y así como a Caleb, ¿verdad? Poder decir: subamos. No importa que la situación esté difícil. No importa que la economía cada día esté más difícil o más dura, como decimos nosotros los latinos, pero nosotros hemos creído, hermanos, que nuestra dependencia, ¿de dónde viene? Viene del Señor, ¿verdad? Que la economía de Dios es muy diferente a la economía del mundo. Y aunque la gente allá afuera se esté quejando, hermanos, nosotros tiene que haber un espíritu diferente como el que había en Caleb, y creer y decir: no importa lo que esté pasando, pero yo estoy creyendo en aquel que me llamó, aquel que me sacó de Egipto. Gloria al Señor. El versículo 31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. O sea, todos eran guatemaltecos. Para que se ría, hermanos. Porque por ahí tenemos una fama, ¿verdad? Cuando a mí me miran me dicen: tú eres de Guatemala, ¿verdad? Y yo ahí se lo dejo, ¿verdad? Pero piensa, habemos algunos grandes, no se crea. Entonces, no todos veían las cosas de la misma manera. Y eso es lo que yo le quiero inyectar en esta mañana, brevemente, de que veamos las cosas a través de los ojos de la fe.
y no a través de lo que estamos viendo que está pasando en el mundo, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque cuando, hermanos, ponemos a darnos cuenta de todo, ¿verdad? Hoy tenemos redes sociales por todos lados, hermano, tanta cosa que podemos ver, y cuando nos damos cuenta de lo que pueda estar pasando, a veces nuestra fe, nuestras convicciones tienden a disminuir. Pero cuando en vez de ver eso, hermanos, nos vamos a la palabra del Señor y empezamos a leer, ¿verdad? Aquellos hombres lo que hicieron, ¿verdad? Aquellos hombres lo que creyeron, aquellos hombres lo que sufrieron, aquellos hombres, hermanos, las convicciones que tenían. Oh, nuestra fe se eleva, iglesia del Señor, y empezamos a creerle a Dios, empezamos a caminar, empezamos a hablarle al Señor y decirle, no importa lo que yo pueda estar pasando, pero mi fe está puesta en ti, oh Señor. Si usted está acá, es porque ha visto obrar a Dios. Yo lo creo. Y cree que el Señor cumplirá lo que prometió. Pero déjeme decirle que es muy importante vernos como Dios nos ve. Véase como Dios lo ve. Aunque los demás hablen mal de usted, usted no le preste oído a lo que la gente diga. Véase como Dios lo ve, véase como un hijo de Dios, como alguien que ha sido lavado, ha sido redimido por la sangre de ese Cordero de Dios, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, amén. Aunque la gente diga, ese es diferente, usted véase como aquel que el Señor lo ha traído con un propósito especial para cumplir en esta tierra, hermanos. Aunque usted vea, hermanos, gigantes, usted ponga la mirada, hermanos, en el cielo, porque cuando ponemos nuestra mirada en el cielo, las cosas se hacen más livianas, iglesia del Señor. Fíjese que en el versículo 33 que dice, también vimos ahí a los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, ojo acá, y así le parecíamos a ellos. Mire la perspectiva que ellos tenían de ellos mismos. Los demás espías se veían como langostas. Por eso le digo, es importante cómo nos vemos nosotros. Pero sobre todo, hermanos, creían ellos que así los miraba el enemigo. O sea, así les parecíamos a ellos. Mire, con estas palabras, a mí me está diciendo acá de que estos 10 hombres, estos 10 espías, ya se estaban dando por vencidos antes de empezar a tomar la tierra. Ya se estaban rindiendo antes de empezar a caminar, hermanos. Y esto no es de tomarlo livianamente, porque unos días antes habían visto a Dios abrir el mar, hermanos, en dos, entrar. Habían visto salir a un pueblo, hermanos, a Dios obrar a través de las 10 plagas. Habían visto obrar a Dios de una manera poderosa. Pero ahora viene una dificultad y ya están viendo que ellos no podían entrar. Qué importante es esto, ¿verdad? Es importante que nosotros nos afirmemos cada día más. ¿Por qué razón? Porque a veces hay algo que está sucediendo que yo he notado, de que a veces nuestras emociones nos pueden ganar. No le ha pasado, ¿verdad? Aquí no, pero allá en Lincoln a veces, ¿verdad? Sucede de que vemos hermanos, a veces a hermanos que están en fuego, que están alabando al Señor, pero 2, 3 semanas después ya no los vemos. Los extrañamos. ¿Por qué razón? Porque a veces se dejaron llevar por un momento de emoción. Pero vino la prueba, vino el desafío que habían que tomar o que había que enfrentar y no se dieron cuenta, hermanos. No pusieron su mirada en el Creador, hermanos. No pusieron su mirada en aquel que había dicho que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sino que pusieron su mirada, hermanos, en lo terrenal. Y cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en lo terrenal, hermanos, fácilmente nos vamos a cansar, fácilmente nos vamos a desmayar. Pero cuando ponemos nuestra mirada en las promesas de Dios, amada iglesia, usted y yo vamos a ser más firmes cada día en donde Dios nos ha plantado. Ahí vamos a dar fruto y no importando lo que pueda venir, vamos a dar fruto para el Señor. Nos tenemos que afirmar. Fíjese que nosotros hemos pasado por tantas pruebas y los pastores son testigos. Hace 11, casi 12 años pasamos por una prueba muy difícil, todavía seguimos. Hermanos, hemos pasado por burlas,
por humillaciones. Créame, mire, todo lo que se ha hablado allá en la iglesia donde servimos, pero eso nos ha hecho fuertes cada día. Eso, hermanos, ha hecho de que nosotros crezcamos cada día más, porque el Señor nos ha desafiado de una manera, hermanos, poderosa. Y ahora, 12 años después, yo puedo estar aquí frente a usted y decirle que las pruebas que uno pasa a veces vienen para formar nuestro carácter. A veces vienen, hermanos, con un propósito para llevarnos, hermanos, para llevarnos a la tierra prometida. Usted tal vez no entienda en esta mañana, ¿verdad? Si está pasando por un proceso, pero yo sí le aseguro, iglesia, de que un tiempo más adelante se dará cuenta, como dice la palabra, que a los que aman a Dios, todo obra para bien. Gloria al Señor. Entonces, aprendemos de esto, fíjese. Del reporte que trajeron los 10 espías, aprendemos de que a veces lo que la mayoría opine no necesariamente es la verdad. Llévese eso en su corazón. A veces vemos a la gente decir esto, ¿verdad? Y nos vamos por lo que la mayoría, ¿verdad?, está diciendo. Pero no necesariamente, iglesia, eso es la verdad. Hay que tener un discernimiento. Aprendemos que la opinión negativa de los 10 espías provocaron una gran rebelión entre el pueblo. Mire, seamos cuidadosos. Yo sé, ¿verdad? Aquí no hay gente negativa, pero allá en Lincoln hay algunos. Seamos cuidadosos y no seamos negativos, ¿verdad? Antes de tomar o hacer juicio en algo, hermanos, seamos cuidadosos en tratar de llegar a la verdad y buscar diligentemente. Escuché una anécdota de un pueblo, dice que querían hacer algo, querían agrandar, poner más hermoso un pueblo, hermanos, pero el pueblo, dicen que todos los que vivían ahí en ese pueblo eran negativos. ¿Y qué creyó lo que pasó? Nunca emprendieron el proyecto. ¿Por qué razón? Porque ninguno creyó que fuera a funcionar. ¿Sí me está entendiendo? Hermanos, a veces, ¿verdad?, la negatividad puede hacer daño en la obra del Señor. En vez de ver lo negativo, creámosle a Dios. En vez de ver las circunstancias, creámosle al Señor, hermanos, de que Él va a seguir obrando. Amén, aleluya. Y Caleb confiaba en la promesa de Dios y por eso se pronunció en favor de lo que creía. Y al pronunciar estas palabras, iglesia, dice, nosotros, ¿qué es lo que dijo Caleb? Podemos conquistarla. Repita conmigo estas palabras. Nosotros podemos conquistarla. ¿A qué se estaba refiriendo Caleb? De que ellos, hermanos, el pueblo, podía conquistar esa tierra que Dios les había dado. Qué bonito es el Señor. Regalémosle una ofrenda de palmas. Ya voy llegando. Y fíjese, cuando alguien cree, siempre viene la recompensa. Eso es lo bonito, hermanos, de que Dios no se queda con nada. Dios recompensa. Dios honra a los que le honran. Amén. Entonces, lo importante es mantener una actitud correcta en los momentos difíciles. No es fácil. No es fácil mantener una actitud, hermanos, acorde a lo que el momento está pasando. ¿Cómo reacciona usted cuando en el trabajo sale uno ahí, ¿verdad?, bien regañón? ¿Cuál es su actitud? ¿Empieza a bendecirlo, empieza a orar por él o empieza a hablar en lenguas? No es fácil, iglesia. Pero a veces Dios permite ciertas circunstancias, en mi experiencia, para que vayámonos formando cada día más, hermanos. Para que cada día más nos vayamos apareciendo a Él. Porque el Señor nos quiere llevar a un destino. Pero llegar a ese destino, ¿depende de Dios el 100 o depende de nosotros? Depende de nosotros llegar. Dios ha hecho su parte, pero la otra parte la tenemos que hacer usted y yo, o sea, nosotros. Dios había llevado al pueblo a la frontera de Canaán, pero Él no iba a pelear, hermanos,
por Israel. Bueno, él sí iba a pelear, ¿verdad? Pero ellos, ¿qué tenían que hacer? Ellos tenían que creer que Dios les iba a dar la victoria, ¿verdad? Para corregirlo. Entonces, la actitud en momentos, la actitud correcta en momentos difíciles, hermanos, es muy importante, porque después que el pueblo se quejó contra Moisés, viene la ira de Dios. Y hermanos, aquellos que lo habían tentado, el Señor se cansó y dice, ya estoy, como diciéndole, verán, el buen Chapín, ya estoy harto de esta gente. Son tan cabezones. Estoy parafraseando. No entienden, no me han visto obrar, hermanos, y viene la ira de Dios, hermanos, y mata a estos 10 que habían traído ese reporte negativo. Así que tengamos cuidado, ¿verdad?, con lo que nosotros hablamos. ¿Por qué razón Dios toma esta decisión? Porque verlo obrar y no creer es como darle la espalda al Señor. Amén. Es como darle la espalda. Fíjense, la incredulidad es el pecado que irrita a Dios. Lo irrita, hermano, de una manera que, si usted lee la Escritura, yo no voy a entrar en eso por cuestión de tiempo, pero si usted lee la Escritura, no hay nada que le irrite más al Señor como el pecado de la incredulidad. ¿Por qué razón? Cuando somos incrédulos, iglesia, es que estamos diciéndole al Señor que Él no puede hacerlo. Cuando somos incrédulos, le estamos diciendo a Dios de que realmente no lo hemos visto obrar, y todo lo que ha hecho por nosotros, pues, ¿dónde ha quedado? Por eso lo irrita al Señor. Por eso ahí, hermanos, en Hebreos 13:12 dice la palabra, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y miremos la recompensa de aquellos que creen a las promesas. Y vayámonos ahí a Números 14:24, más adelantito. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Mire qué preciosa la palabra. Pero a mi siervo Caleb, dice, yo le meteré en la tierra, y su descendencia también iba a tomar posesión de ella. Amén. Entonces, por cuanto hubo, dice, en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión de ella. Caleb era diferente. Había otro espíritu en él. Hermanos, Caleb era diferente. Y lo que nos está diciendo aquí el Señor, ¿verdad? De que Caleb veía, hermanos, de forma diferente. Amén, aleluya. Caleb no veía las circunstancias. Caleb veía de forma diferente lo que estaba sucediendo. Amén. Usted y yo tenemos que ver de forma diferente lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor. Y dice usted, ¿esto es importante, hermano? Sí lo es. Porque cuando no vemos las cosas de una manera diferente, ahí andamos, ¿verdad? Cabizbajos. Y no nos, hermanos, a veces no nos levantamos con nada. A veces los hermanos pueden estar ministrando, el pastor puede estar predicando, y nosotros, si estamos viendo las cosas o los obstáculos, a veces no hay nada que nos pueda ayudar. Entonces, ¿qué hacía Caleb? Caleb veía las cosas de una manera diferente. Y es importante hoy en día, iglesia amada, ver lo que está pasando alrededor de una manera diferente. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vemos los obstáculos, nos vamos a detener, pero si vemos la provisión de Dios, vamos a seguir avanzando. Yo les aseguro que la iglesia Cristo, poder de Dios, va a seguir caminando a pesar de las dificultades que puedan venir, a pesar de lo que pueda venir a esta ciudad. La iglesia va a seguir caminando. ¿Por qué? Porque, hermanos, aquí hay Caleb, y los Caleb ven las cosas de una manera diferente. No las ve como todo el mundo las ve. Amén. Los Caleb ven obrar a Dios primero. Y voy terminando con esto. Dios no se olvida de la promesa. Eso es lo bonito, que Dios no se queda con nada. Fíjese, todo lo que hacemos para el Señor tiene su recompensa. Y vámonos ahí a Josué capítulo 14.
más adelantito. Josué capítulo 14. El Señor no se olvida de lo que ha prometido. Caleb fue fiel y a causa de su fe, Dios prometió una tierra para él. Miren lo que es el Señor. Ahí en 14, versículos 6 al 9, vamos a leerlo rapidito. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. O sea, ese día que trajeron el reporte. 7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Póngame atención, regáleme unos minutos más. Dice, ahí en el versículo 8, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Mire lo que está sucediendo, iglesia. Esto es bien poderoso. Caleb le recuerda a Josué, la promesa de Dios cuando tenía 40 años. Lo que Moisés había dicho en aquella ocasión a través de lo que el Señor había hablado a través de Moisés. A veces hay que recordarle al Señor aquellas promesas que Él nos ha hecho. Porque esto es lo que está sucediendo con Caleb en este momento. En este momento ya estaba el pueblo en la tierra prometida. Habían pasado 45 años. Caleb tenía 85 años en ese momento. A mí me impacta este hombre porque, hermanos, tiene una visión. Hermanos, él puede ver, hermanos, a través de las promesas de Dios. A veces nosotros, ¿verdad? Yo apenas tengo 45 años y ando ahí que a veces achaques aquí, achaques allá. Usted me entiende, ¿verdad? Los que pasamos de 40 me van a entender. Los jovencitos todavía no, ¿verdad? Todavía tienen mucha energía. Nosotros la tenemos, pero no igual. Pero este hombre había pasado el tiempo, hermanos, y seguía creyendo que Dios le iba a entregar lo que le había prometido. Mire cómo es vivir con destino, con sentido de destino. A veces nosotros viene un año, 2 años y tiramos la toalla, ¿verdad? Y creemos de que Dios se olvidó de lo que nos ha hablado. Y no es así, iglesia. Iglesia del Señor, no es así. Las promesas del Señor, hermanos, lo que Dios ha hablado se va a cumplir. A veces hay un tiempo que Dios ha designado. Y si no te lo ha entregado hasta el día de hoy, solamente Él lo conoce. Solamente Él lo sabe. Pero Caleb lo que hizo en este momento, le viene y le recuerda, ¿verdad? A Josué lo que Dios había hablado. Amén. Y mire la diferencia cuando vivimos con sentido de destino, hermanos. La diferencia cuando vivimos con sentido de propósito. En el versículo 10, acá en el versículo 10 vamos a leer donde le dice: ahora bien, dice, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Amén. ¿Hay alguien de aquí de 85 años? Yo creo que no, ¿verdad? Puros jovencitos hay acá. Todo aquí puedo ver yo puros jóvenes. Miren, hermanos, y lo que continúa diciéndole Caleb en el versículo 11, sigamos leyendo. Todavía dice: estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Aleluya, hermanos, robustos.
Dice la palabra, ¿verdad? Que los que confían en el Señor levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué bonito es llegar a una edad, ¿verdad? De 70, 80 años, hermano, robusto, verde como el roble, ¿verdad? Creyendo todavía que aquello que no he visto cumplir en Dios, todavía lo va a hacer. Amén. Yo creo que aquí hay un pueblo de Dios que cree en el Señor, que lo que no ha visto lo verá cumplirse, hermano. Lo que no ha visto, hoy le va a decir al Señor: te recuerdo lo que me prometiste, y a lo que tenga, lo que hablaste en aquel día, Señor. Posiblemente han pasado, tal vez no han pasado 45 años, pero lo va a decir usted: aquí estoy tan fuerte como ese día que me diste la promesa, y sigo creyéndola, que todavía la puedo tomar por posesión. Eso es lo que Caleb estaba diciendo. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Como Caleb estaba diciendo, iglesia, todavía no he perdido la fe. Sigo creyendo en el Señor que prometió que me iba a entregar mi parte que me pertenece. Yo no sé si usted está entendiendo, pero ¿cuántos todavía siguen creyendo en esta mañana de que el Señor les va a entregar aquello que Él les prometió? Entonces, en el versículo 13, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Y en el versículo 14, por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Si usted ha leído la Escritura, se da cuenta de que Caleb recibió una heredad específica. Josué repartió a todas las tribus por tribu, excepto, ¿verdad?, la tribu de Leví, que iban a depender de las demás tribus, porque eran los sacerdotes, los ministros. Pero Caleb recibió una heredad, hermanos, específica que Dios le había entregado. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, Caleb nunca había dejado de confiar en las promesas de Dios. Y me gustaría invitar al Ministerio de Alabanza, ahí si pueden ministrarnos un momento, ahí con algo suave. Y póngase sobre sus pies porque ya estamos terminando. Caleb fue fiel desde un principio. Fíjese, 45 años más tarde recibió la promesa. 45 años, iglesia, llévese esto en su corazón hoy. 45 años más tarde recibió la promesa. A pesar del tiempo, él no había dejado de confiar. Y su fe seguía firme. Qué bonito es, ¿verdad? Lindo ver, hermanos, de que los vemos en el transcurrir de los años. Los vemos pasando por situaciones difíciles. Yo me gozo allá en la iglesia donde servimos, el Señor nos tiene sirviendo. De que hay muchas familias que tienen más de 15 años y le seguimos sirviendo al Señor. A algunos se les han muerto los hijos, los padres, los hermanos, de todo. Porque en la obra vamos a ver de todo. Pero me deleito cuando los veo firmes, parados, creyendo en las promesas de Dios. Y de eso le quiero dejar este día en su corazón, sembrado, de que usted está aquí este día, es porque usted ve diferente las circunstancias, ve diferente lo que ha estado pasando. Y le quiero decir que siga creyendo en la promesa del Señor. Esta palabra en esta mañana
Es para todo aquel que piensa o ha sentido que Dios se olvidó de él. Déjeme decirle que el Señor no se ha olvidado de sus promesas. Y no sé si usted quiere recordarle en esta mañana al Señor de las promesas. O también de aquel que siente que los años han pasado y como que no ha visto obrar a Dios en su vida como antes lo veía. Esta palabra es para usted. Esta palabra es para que así como vino Caleb ese día y le recordó a Josué, usted pueda venir y decirle al Señor: no me he olvidado de lo que me prometiste hace tantos años. O aquellos que por alguna razón han trabajado, han servido y no ven a su descendencia servir aquí. Porque es difícil, ¿verdad? Que hemos creído, hemos orado a veces por nuestros hijos, nuestros nietos, los que tienen nietos, nuestros hermanos, en resumen, por toda la familia. Y creemos que un día van a servirle al Señor, pero a veces no vemos la respuesta de Dios. Hoy es el día de que usted pueda venir a recordarle al Señor y decirle: Señor, yo no me he olvidado de esa promesa. Y fíjese, qué bonito es cuando vivimos con una vida de destino. Qué bonito es cuando los años pasan, pero seguimos nosotros adelante, a pesar de lo que pueda venir. Escuché la historia de una señora, de una doctora que me impactó muchísimo. Se la voy a resumir brevemente. Alguien la vio dando una conferencia y le dijo: ¿cuántos años tienes? Y esta mujer le dijo: tengo 85 años. Y quedó tan impactado por cómo se veía, cómo veía la vida, cómo hablaba, cómo todo lo que estaba haciendo Dios a través de su vida, ¿verdad? Siendo de bendición a muchas más personas. Y esta persona le pregunta: ¿qué has hecho para llegar a tus 85 años así como te ves el día de hoy? Y esta persona le dice: mira, le dice, yo a los 65 años vivía en un matrimonio muy difícil. Un matrimonio que no había funcionado. Y le dije a Dios, me tuve que separar porque si no lo hacía, esa persona me mata. No estoy promoviendo el divorcio, ¿eh? Y le dije al Señor en esa mañana que quería descansar. Y posiblemente alguien le pueda estar aquí sintiéndose cansado y diciendo: Señor, ya estoy cansado, quiero descansar. Pero la respuesta de Dios no fue lo que esta persona esperaba, esta mujer. Y dice que le dijo la voz, o escuchó la voz audible del Señor que le dijo: ¿qué más quieres que haga por ti, hija? Y desde ese momento, iglesia, cuenta esta doctora de que su vida cambió para siempre. Empezó a levantar negocios, empezó a levantar obras, empezó a dar conferencias y ahora estaba dando un testimonio de lo que un Dios vivo puede hacer cuando nosotros venimos delante de Él y le hablamos realmente lo que sentimos, hermanos. Dios puede moverse de maneras maravillosas. Lo que yo le estoy diciendo es de que 85 años. Y esta mujer seguía creyendo en hacer más cosas para Dios. A veces a los 60 años estamos que ya queremos irnos, ¿verdad? Ay, Señor, llévame. Pero no es así, hermanos.
tenemos que tener ese espíritu, ¿verdad? De esta mujer, ese espíritu que había en Caleb, y seguir creyendo de que todavía, si el Señor nos deja aquí más tiempo, es porque hay un plan para nuestra vida, amén. Así que así como esta mujer a los 65 años empezó a ver las maravillas de Dios en su vida. Yo no sé cuántos años tenga usted o cuántos años posiblemente crea de que Dios no va a obrar. Dios puede empezar a obrar a pesar de lo que pueda, los años que podamos tener. ¿Por qué razón? Porque Dios es fiel, iglesia. Yo lo quiero invitar en esta tarde a que hagamos una oración. Y usted le diga al Señor ahí, ¿verdad? Con sus propios labios, dígale: yo no sé cómo se siente, Señor,